Bueno, estamos de regreso y les comentaba antes de salir al corte que la obesidad ya está considerada una enfermedad. Les comento que en 2013 la American Medical Association, que es la más grande de Estados Unidos, declaró la obesidad tal cual ya como una enfermedad. Ya lo había hecho la Organización Mundial de la Salud y ellos de alguna manera lo ratificaron. El propósito es que los médicos, y eso fue el propósito en Estados Unidos y esta campaña pretendemos que nosotros aquí en México lo sea, es que los médicos empiecen a tratar de forma más seria la obesidad y además tratarla ya como una enfermedad, ya que la obesidad siempre se ha considerado solamente como un factor de riesgo para enfermedades, cosa que ya no lo es. La OMS ya define la obesidad como la epidemia del siglo XXI y desafortunadamente Estados Unidos y México estamos en la lista negra en los primeros lugares. La obesidad es un trastorno muy complejo que consiste en tener una cantidad excesiva de grasa corporal y sobre todo que ya la obesidad dejó de ser solamente, como lo decías doctor, una cuestión estética, ¿no? Entonces ya vamos más allá de esto. Entonces, el hecho de que ahora sea como una enfermedad, obesidad, una enfermedad que produce más enfermedades, ¿no? Así es. Sí, de hecho es la puerta de entrada hacia las enfermedades metabólicas. Exacto. Sí, porque comentábamos que la obesidad no solamente es tener cachete, lonja, sino que el tejido metabólico activo más grande y endocrino de nuestro cuerpo es la grasa. Y a veces el paciente no sabe eso, que la grasa tiene funciones importantes. Desde el punto de vista hormonal te modifica todas las hormonas. Claro. Te provoca resistencia a la insulina. Las mujeres, por ejemplo, incrementa estrógenos, produce poliquistosis ovárica, etcétera. O sea, produce muchísimas cosas. Esa es la puerta de entrada. Entonces, ¿qué sucede con el tratamiento? Que regularmente en el tratamiento vamos a la consecuencia más no a la causa. Y estábamos hablando precisamente de las causas de tipo metabólico, de tipo hereditario, pero también hay de tipo psicológico. Hoy, por eso es importante el tratamiento de manera integrativa, no solamente la asesoría médica y nutricional, sino también la asesoría o valoración de tipo psicológico. Porque el problema en sí, Ricardo, no es el número de calorías que consume el paciente, ¿sí? Sino el patrón de conducta que tiene el paciente que aprendió desde la infancia, adolescencia y adultez. Los hábitos alimenticios se aprenden en la infancia, se afianzan en la adolescencia, pero se aplican lo que ya aprendiste de manera como antecedente en la adultez. Es por eso que a veces es complicado modificar hábitos alimenticios en un adulto. Y es que Porque yo ya no puedo cambiar, siempre he sido así, es lo que me gusta. Es desaprender lo aprendido para volver a aprender y es un problema de conducta. Así es. No es un problema de calorías. Qué buen punto que manejas eso. Entonces, ahorita, mientras no se maneja la conducta, el patrón de conducta, y el patrón de conducta es como un guión de película, como tu propia historia que ya tienes escrito. Entonces, cuando al paciente le dices, ahora va a comer lo que necesita, no lo que quiere, al paciente dice, ay, pues ahora voy a dejar de comer mis tortas ahogadas, etcétera. Entonces, no hay que satanizar la comida de que cierto cuál alimento es el que te engorda, sino es todo. Claro. Sí, hay que ver todos los antecedentes, todos los factores, y en base a eso ya se pone un tratamiento totalmente personalizado. Por eso es importante la valoración integral. Claro, y hablaríamos, digamos, de buscar un equilibrio en la persona, ¿no? En el sentido de su consumo de nutrientes, su actividad física, etcétera, ¿no? Que es lo que también ahorita me gustaría que comentáramos. Así es, porque desde el punto de vista psicológico, a veces el paciente utiliza la comida como un método para lidiar emociones. Exacto. Come porque sí, come porque no y come por si acaso. Este punto ahorita me gustaría ampliarlo un poquito más, pero bueno, la buena noticia es que ya damos hoy también el primer paso, además de lanzar nuestra campaña contra el sobrepeso y la obesidad, a través de que igual pasamos de la información a la acción, y aquí el doctor Oscar Martínez, nos está ofreciendo 10 consultas gratuitas. Así que llamen en este momento al teléfono que aparece en pantalla y obtengan una de estas 10 para que vayan sin costo a que el doctor Oscar Martínez les haga una valoración gratuita y de esta manera pueda hacer también su primer paso hacia combatir individualmente el sobrepeso y la obesidad. Y en ese sentido, doctor, lo que estás comentando a mí se me hace que está también muy interesante porque la propuesta de lo que es en sí esta campaña, como ya lo platicamos, es que sea de una manera integral, que es una campaña individualizada, y que de alguna forma estemos haciendo o realizando un acompañamiento constante a esa persona. ¿Por qué? Porque sabemos que refleja a la persona mucha ansiedad
de que tiene que generar cambios. Y cualquier cambio a cualquier persona nos inquieta, ¿no? Entonces creo que ese punto psicológico, y bueno, al principio mencionaba de tu preparación, y que esa situación de preparación que tienes, esa maestría, digamos, creo que la puedes aplicar muy bien, porque nosotros que ya recorrimos un poco el camino en otro tiempo, que habíamos hecho algo de inicio, lo estamos haciendo muy local, pero bueno, ahora como estamos a nivel nacional, la idea es ir pensando el cómo lo vamos a llevar a todo el territorio nacional a través del programa, a través de redes sociales, y esto creo que va a ser una forma en la que podemos nosotros estar vertiendo una información constante, pero con evidencia médica, para que de cierta forma las personas nos puedan retroalimentar y podamos hacer como que este gran proyecto, ¿no? Pero en el sentido estricto de lo que es la persona, yo a veces he visto que es mucho más difícil que tengan la voluntad de cambiar, la voluntad de empezar a reconocer y combatir su sobrepeso y obesidad, a lo que realmente puede ser el cambio de hábitos. No tienen a veces ni siquiera la voluntad para acudir al médico. Y es justo lo que te comentaba de que si, por ejemplo, el paciente desde el punto de vista psicológico no tiene la motivación, exacto, la motivación es el motor que te va a llevar hacia algo y la voluntad es inherente a ti. ¿cierto? O sea, nadie te puede dar, nadie te puede prestar ni vender voluntad. Si no tienes voluntad, y yo aplico con el paciente desde el punto de vista motivacional lo que le llamo la 5D del proceso del cambio. La 5D del proceso del cambio inicia con el deseo. Y el deseo es, como comentamos, es la voluntad y es inherente a ti. Después del deseo sigue la decisión. Y la decisión es el deseo en acción. O sea, tú puedes tener el propósito de cambiar de peso, pero si no le pones acción, en consecuencia queda como un proyecto, o a lo mejor quedas con la dieta ahí en el refrigerador, pero nunca la hiciste. Cierto. El tercer punto es la devoción, y la devoción tiene dos connotaciones. La connotación de fe, que así como pudiste subir, puedes bajar. Sí, y la connotación también de la obligación y la responsabilidad que tienes con tu cuerpo, porque es tu cuerpo, tú cargas ese sobrepeso y en consecuencia también todas las complicaciones y secuelas del sobrepeso y obesidad. Por último sería la disciplina. Y disciplina regularmente es hacer lo que debo de hacer, aunque no lo quiera hacer. Claro. Al paciente hay que de alguna manera responsabilizarlo de lo que tiene. Y en base, si ya es responsable de lo que tiene, o sea, de lo que ve, a lo mejor el paciente ve solamente ciertos kilos en la báscula. Y yo le comento al paciente que el paciente es un ente completo, no solamente lo que refleja la báscula, también es emociones. Y siempre detrás de una persona difícil hay una historia difícil. Claro. Y a veces hay que conocer esa historia. Sí, y esa empatía yo creo que es muy importante, pero además el poderle dar la oportunidad y el tiempo a ser escuchados, ¿no? Por ejemplo, no hace mucho platicaba yo aquí, estuvo un médico internista y le decía, doctor, en realidad en su consulta platica con el paciente y lo escucha, tiene la retroalimentación en el sentido de sobrepeso, obesidad, etcétera, o realmente nada más le dice tienes que bajar de peso. Y finalmente me dijo, pues yo hablo por mí, pero te podría decir que la gran mayoría es lo único que le decimos, tienes que bajar de peso, pero no nos metemos en nada más. Y la verdad no nos da el tiempo ni nos damos el tiempo como para poder escuchar al paciente. Que cuando el paciente acude por dos motivos, o por gusto, porque dice quiero bajar de peso por mejorar mi salud, mejorar mi expectativa de vida, mi calidad de vida, o por susto. Sí. Cuando es derivado. Ya por indicación médica. ¿Cuál ¿no? quieres? O bajas de peso ¿Cuál o te de vas los a dos infartar, caminos ¿no? quieres? Claro, sí, exacto. Sí, el del susto o el del gusto. Entonces es mejor hacerlo por gusto. Por supuesto. Y hacerlo por gusto es cuando le quitas la etiqueta a la dieta. ¿Sí? Y lo cambiamos por hábitos alimenticios saludables. Okay. Porque el paciente piensa que va a ir una dieta y no es así, sino lo que tratemos de hacer con el paciente es, como te comentaba, ir a la causa. ¿Cuáles son las causas que te están provocando? Probablemente ansiedad, compulsión de comer. Entonces, mientras no vayamos a la causa, si la causa es de tipo psicológico y no se toca ese punto psicológico, hay situaciones que el paciente a lo mejor no ha resuelto y utiliza la comida como un método para lidiar, en consecuencia ese paciente no va a tener éxito. Así es. Bueno, pues tenemos esas 10 consultas gratuitas para que nos llamen para que, obviamente es aquí en Guadalajara, y aprovecho para hacer la invitación al resto de la República. Si tienen ustedes la especialidad de nutrición clínica o bariatras, digamos, llámenos para que en este sentido también puede ser que ustedes
dentro de cada territorio, dentro de cada estado, sean ustedes quienes estén atendiendo a los pacientes y nosotros a través del programa podamos conducirlos o dirigirlos directamente hacia ustedes en cada estado de la República. Así que pónganse en contacto con nosotros, aparece nuestro teléfono, nuestras redes sociales, por WhatsApp, en fin, estamos listos para arrancar con esta campaña permanente contra el sobrepeso y la obesidad. Vamos al corte y regresamos.